Bueno, la semana pasada estaba compartiendo acerca del milenio, ¿sí? ¿Se acuerdan acerca de esa predicación? Donde él decía que iba a llegar un tiempo donde Cristo venga por su iglesia, que somos nosotros. Y en ese tiempo, ¿se acuerdan qué era lo que iba a pasar con el enemigo? ¿Sí se acuerdan? Iba a ser arrojado a los abismos, ¿sí? Durante ese tiempo no íbamos a experimentar ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte, ¿sí? Pero resulta que todavía no estamos en el tiempo de milenio. Ahorita mismo tenemos una lucha y es real, ¿sí? Y esa es la predicación del día de hoy. Nuestra lucha es real. Todavía hay alguien suelto que se llama el diablo. De pronto, como creyentes, estamos engañados pensando que nuestra lucha solamente es en contra de la carne y en contra del mundo. Nuestra lucha es en contra de la carne y del mundo. Y incluso el Señor dice que aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios y que el amor del Padre no está en su corazón. Pero nuestra lucha también es en contra de un mundo espiritual. Si yo no puedo ser indiferente a la realidad de que existe un mundo espiritual. Si acá en Londres dijeran, vamos a estar en guerra en ese momento, y los soldados se fuesen sin armamento, ¿qué crees tú que pasaría? Perderían, serían presa fácil del enemigo, ¿sí? Los matarían o se irían a prisión, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes de que existe un mundo espiritual, porque al estar yo consciente de que existe un mundo espiritual, yo voy a estar preparado y voy a estar armado, ¿sí? Si me acompañan por favor a Efesios capítulo 6, versículo 12, voy a hacer preguntas, así que a estar atentos, ¿no? Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tal vez hayas escuchado este versículo antes o tal vez sea la primera vez que lo estés escuchando. Pero en este versículo claramente Dios que nos enseña que existe una lucha espiritual y que en ese mundo está muy bien organizado y que hay jerarquías. ¿Se acuerdan cuáles son esas 4 categorías que acabamos de mencionar en este versículo 6? Gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos de los lugares celestiales. En la versión Reina Valera dice que son potestades, ¿sí? Principados, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad. ¿Quién de los que están acá han ido al ejército? ¿O tienen idea del ejército? Roberto. Vale. En el ejército, ¿cómo están organizados? ¿Se acuerdan? Hay tropas, hay suboficiales, hay oficiales y hay oficiales generales. En las tropas, ¿quiénes están? Los soldados. ¿Quiénes están en los suboficiales? ¿Qué autoridad encontramos en los suboficiales? Sargentos, coroneles, ¿sí? Y general de brigada, ¿sí? Entonces es importante entender que así como en el mundo natural hay un ejército y está bien organizado, en el mundo espiritual también hay un ejército y está bien organizado. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, encontramos una advertencia de parte de Dios. Y la advertencia dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Que estén, ¿qué? Alertas. ¿Qué significa estar alertas? Estar preparados, estar alistados. Yo no creo que, lo decía en el servicio anterior,
que cuando un soldado está en guerra no creo que duerma en pijama o que duerma con las armas de fuego lejos. ¿Dónde están las armas con relación al soldado? ¿Están cerca? ¿Están al lado? ¿Será que duerme en pijama o duerme con el uniforme? Él está listo. Y lo que el Señor quiere que entendamos en el día de hoy es que nosotros también tenemos que estar listos y preparados. Y si en el área natural, sí, somos precavidos, ¿cuánto más no tenemos que ser en el área espiritual? ¿Sí? Mis abuelos son de un pueblo que se llama Santo Tomás, en el Atlántico, y normalmente yo iba los fines de semana con mis padres. Y recuerdo que un día estábamos todos fuera de la casa, sí, estaban mis tíos, mis primos, mis tías, y yo veía que venía como especie de una vaca bajando la loma. Y yo le dije a mi tío, qué vaca tan bonita, qué gorda, nunca había visto una vaca tan gorda. Mi tío me dice, eso no es una vaca, Kate, eso es un toro, ¿sí? No tenía cachos, le habían quitado los cachos. Apenas que él dijo eso, yo dije, paticas, ¿para qué te tengo? Salí corriendo y me metí dentro de la casa. El resto de gente se quedó afuera. ¿Sabes qué pasó con la vaquita, que no era vaquita, sino toro? A medida que iba bajando y encontró a mis familiares ahí, los embistió, los golpeó, los tiró al piso y entre varios tuvieron que darle patadas al toro para que el toro no hiciese daño, ¿sí? Otro día me fui con Álvaro, nos fuimos para el zoológico con mi esposo y en el zoológico estábamos cerca de una laguna y había un letrero que decía que detrás de esa laguna estaba Chita. Y yo le decía a Álvaro, ¿será el chimpancé? Y él me decía, no, es Chita, o sea, parecido al leopardo. Y decía que alcanzaba velocidades hasta de 100 kilómetros por hora, o sea, casi un carro en 3 segundos. Cuando yo leí eso, ¿sabes qué hice yo? Con Álvaro nos apartamos de ese lago. Yo, no vaya a ser que Chita venga, se le dé por correr y atraviese este lago y hasta aquí llegamos nosotros, ¿sí? Si cuando hay peligro alrededor, estamos alertas y ante el sentido de peligro salimos corriendo o buscamos la forma de resguardarnos, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando se trata del área espiritual? Y más que el Señor constantemente en su palabra nos dice que estemos como alertas. Y dice que el enemigo está como león rugiente buscando ¿qué? A quien devorar, ¿sí? Si el león viniese en este momento, si a ti te dijesen, hay un zoológico que está cerca de acá, estamos en alerta roja porque los leones acaban de escaparse. Y en este momento están intentando entrar a este edificio y resulta que esta puerta quedó abierta y se mete por ahí. ¿Ustedes qué harían? Paticas para que te tengo, ¿cierto? Yo no creo que ninguno se quedaría sentado en la silla, al menos que esté pasando un ataque de pánico, ¿sí? Pero de lo contrario, saldríamos pullados a correr, ¿sí? Y es la misma actitud que yo tengo que tener con relación ¿a quién? A nuestro enemigo llamado ¿quién? Diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Resulta que no tenemos ese sentido de alerta muchas veces porque como creyentes intentamos irnos a los extremos. Hay dos corrientes de pensamiento y esas dos corrientes de pensamiento, en un extremo están los escépticos. ¿Sabes quién es la persona escéptica? Aquella que dice que ¿qué? Que no hay diablo, ¿sí? Que el mundo espiritual no existe. Entonces, a esa persona decir que no hay diablo, ¿a quién le atribuye todas las cosas que le pasan? A la carne, ¿sí? A mis deseos, a mis pensamientos, a mis emociones. Y muchas veces nos intentamos expulsar a la carne, cuando realmente ¿a quién tenemos que expulsar de nuestras vidas? ¿A quién? Al diablo, ¿sí? Y la forma de vencer a la carne, ¿cuál es? Crucificando mi carne todos los días, ¿sí? Pero también está el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El supersticioso. ¿Quién es la persona supersticiosa? Si me ayudan un poquito, ¿quién es la persona supersticiosa? Aquella que dice que diablo hay en todos los sitios. Ay, se me partió un plato.
ah, no, es que ese fue el diablo que me quiere molestar. O, ay, se me fue el bus, ay, bendito diablo, ¿sí? Vemos diablo donde no tenemos que verlo, ¿sí? Entonces, no podemos todo el tiempo estar expulsando demonios, ¿sí? Porque hay veces que no son los demonios, sino que es, ¿quién? Mi carne. Entonces, yo tengo que aprender a tener un balance. Cuando yo no estoy en ese punto central o en ese balance, yo voy a vivir engañada y esclavizada. Y el Espíritu Santo lo que quiere con nosotros es que alcancemos ese balance. ¿Cómo? A través de su guianza, a través de la obediencia, a través de ser sensibles a su voz. Dios pone alrededor de nosotros personas que nos ayudan, pastores, líderes, ¿sí? Entonces, cuando Dios a través de esas personas nos ayudan y nos dicen, trabaja estos hábitos tuyos de tu carne, yo no tengo por qué ponerme mal, ¿sí? Si yo tengo, ¿qué será? Si tengo un problema con el egoísmo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Trabajar qué? La generosidad. Si no me gusta dar, entonces, ¿cómo trabajaría en ese momento mi carne? Dando, ¿sí? Pero tampoco me puedo poner mal cuando me digan mis autoridades, bueno, es que tienes una influencia, ¿sí? Porque nuestras autoridades, ¿para qué están? Para ayudarnos. Y qué rico que alguien de afuera pueda ver lo que yo no alcanzo a ver, ¿sí? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿sí? En Isaías 61 se había profetizado acerca de cómo iba a ser su ministerio. ¿Cómo fue el ministerio de Cristo? Si alguien me ayuda. ¿Qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Milagros, ¿sí? Prodigios, señales, pero también en ese tiempo se manifestó un poder impresionante, ¿sí? Para liberar demonios. Antes de la venida de Jesús, en el Antiguo Testamento, encontramos casos puntuales donde los demonios eran expulsados. Pero cuando vino la luz a este mundo, ¿qué fue lo que pasó con las tinieblas? Fue expulsada, ¿sí? Miremos lo que dice Isaías 61:1. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. ¿Para qué ungió el Padre a Jesús? Lo primero, para, ¿no se escucha? Llevar buenas noticias a los pobres, ¿sí? O sea, el Evangelio, la salvación. Luego dice, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Será que aquí está haciendo referencia a una cárcel física? No. Está haciendo referencia a una cárcel espiritual, ¿sí? Entonces, fue profetizado que en el ministerio de Jesús iba a haber una manifestación impresionante, ¿sí? De liberación donde los demonios tenían que salir. Vamos a revisar ahorita varios versículos donde encontramos, ¿sí? Cómo fue el ministerio de Cristo. Mateo 8:16. Mateo 8:16. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Entonces, ¿a quiénes se acercaron a Jesús de acuerdo a ese versículo? ¿Muchos qué? Endemoniados. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús con esos endemoniados? Los liberó con una simple orden, ¿sí? El endemoniado no gritó, no se revolcó en el piso, sino con una simple orden, ¿qué fue lo que pasó con esa persona? Fue liberada. ¿Qué dice Mateo 9, del 32 al 33? Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces, acá que vemos que había un hombre que no podía, ¿qué? Hablar. ¿Por qué no podía hablar? Porque estaba, ¿qué? Endemoniado. Inmediatamente el demonio salió. ¿Qué pasó con ese hombre? Recuperó el habla. Entonces, de acá vemos que hay ciertas enfermedades que están relacionadas ¿a qué? A demonios. Eso no quiere decir que todas las enfermedades, detrás de cada enfermedad haya un demonio, ¿sí? Vamos ahorita a
Mateo 17, 18. ¿Sí? Yo les pido que presten atención porque este tema es bastante espiritual, entonces luchemos, ¿sí?, para recibir qué es lo que el Señor quiere regalarnos en este día. Mateo 17, 18. Entonces Jesús respondió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Si nos vamos a Marcos 13, del 14 al 15, dice: luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar los demonios, ¿sí? Como símbolo característico de los apóstoles, que estaba, que ellos pudieran sanar a enfermos, pero también que ellos pudieran liberar a gente que estaba endemoniada. Luego, en Marcos 16, 17, dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Entonces, de acuerdo a este versículo, estas señales milagrosas, ¿cuáles son las señales milagrosas? Que hablarán nuevas lenguas y que expulsarán demonios. ¿Para quién es esa promesa? Para nosotros los que creemos. O sea que el Señor también nos ha dado autoridad para hacer exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué podemos notar de todos estos versículos que acabamos de leer? Que habían personas que endemoniadas. ¿Qué quiere decir eso? Que los demonios existen. También, ¿qué podemos notar de estos versículos? Que hay algunas de las enfermedades, ¿sí?, que están relacionadas a espíritus inmundos, ¿sí? Si tienen su Biblia, acompáñenme por favor a Marcos 5, del 1 al 20. Si hay alguno que por casualidad se esté durmiendo, se puede levantar, ¿sí?, airarse un poquito y sentarse nuevamente. ¿Qué dice Marcos 5, del 1 al 20? Dice: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, ¿sí? Normalmente cuando Jesús enseñaba del otro lado del río Jordán, ¿sí? ¿Por qué atravesó, por qué cruzó? Para estar a solas con sus discípulos, ¿sí? Porque había veces que él tomaba ese tiempo de calidad con sus discípulos. Y dice que atravesó ¿hacia qué región? ¿Qué región? Lo dice ahí. Gerasenos, ¿sí? En la Reina Valera, los gerasenos hacen referencia a los gadarenos. ¿Sí saben quién eran los gadarenos? Era la tribu de Gad, ¿sí? Cuando José empezó a repartir la tierra, hubo una tribu, en realidad hubieron dos tribus que se quedaron del otro lado del río, o sea, no alcanzaron a recibir la tierra prometida, sino que ellos dijeron: yo me quiero quedar de este lado. Esos eran los gadarenos, ¿sí? Luego, si me ayudas por favor con el versículo 2. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. O sea, inmediatamente salió Jesús, ¿a quién se encontró? ¿A un hombre qué? Poseído. El 3, por favor. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Eso quiere decir que la casa de este hombre, ¿dónde quedaba? En el cementerio. Él vivía ahí, él dormía ahí, él comía ahí, ¿sí? El 4. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Si a ti te ponen ahorita unas cadenas y un grillete y te atan a esa silla, ¿será que te podrás levantar de ahí? No. La única forma es que con una llave te la abran. Pero ¿qué notamos acá? Que este hombre tenía una fuerza sobrehumana. Y con esa fuerza, ¿qué era lo que hacía? Cada vez que lo ataban, él se desataba, ¿sí? Entonces, de acá también podemos notar que tenía una fuerza sobrehumana. Pero ¿esta fuerza de quién venía? De espíritus inmundos, ¿sí? Seguimos leyendo. Día y noche vagaba entre las cuevas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. O sea, acá podemos notar que el estado de este hombre era desesperante, ¿sí?
porque no solamente vivía como una persona lunática, ¿sí?, en malas condiciones, sino que también se hacía daño a él mismo, ¿sí?, con las piedras. El 6. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. 7. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico, no me tortures. ¿Quién era el que estaba hablando en este momento? ¿Quién? El espíritu inmundo, ¿sí? ¿Qué dice en el siguiente? Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. La primera persona en hablar, ¿quién fue? Jesús. ¿Y qué fue lo que el espíritu hizo? Responder a una orden que Jesús había dado. Versículo 9. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre, ¿sí? En la antigua Roma, ¿saben qué era una legión? ¿Tienen idea? Era una unidad militar de infantería. ¿Y por cuántos soldados estaba conformada? Un número aproximado, ¿qué creen? ¿100? ¿3000? ¿Quién da más? Miles, ¿sí? Resulta que en esa unidad militar, una legión estaba conformada entre 6.000 y 6.300 soldados. O sea que ese hombre estaba, ¿qué? Completamente, ¿qué? Poseído, ¿sí? Endemoniado. Luego, entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Seguimos en el 11. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. 13. Entonces Jesús le dio permiso, los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2.000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. 14, por favor. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. ¿Por qué creen que todos tuvieron miedo? ¿Qué creen? Porque nunca lo habían visto, ¿sí?, en su sano juicio. Porque seguramente, lógicamente hablando, pensaban que esa persona nunca iba a ser curada, ¿sí? De aquí notamos que habían cerdos. Y en esa región vivían los que pertenecían a la tribu de Gad, ¿sí? De acuerdo a las leyes judías, el cerdo era un animal inmundo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos notar en este capítulo? Que ellos estaban comerciando con cerdos, ¿sí? ¿Eso qué nos muestra? ¿Qué nos dice? Que ellos empezaron a alejarse de Dios. Y cuando empezaron a alejarse de Dios, ¿sabes cuál es el siguiente paso? ¿Qué crees? Alejarte aún más y más, ¿sí? Fue lo que pasó con estos hombres. ¿Qué dice el 17, por favor? La multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. 18. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Mientras uno no querían que Jesús estuviese, ¿por qué no querían que Jesús estuviese? ¿Por qué creen? Porque no estaban interesados en ser liberados, porque para ellos más importante era su negocio de cerdos que la salvación, ¿sí? Mas, sin embargo, ¿qué pasó con este hombre que había sido liberado? Estaba inmensamente agradecido.
tan agradecido que estaba dispuesto a dejar absolutamente todo y seguirle. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? No me sigas, vete a tu familia porque seguramente tenía muchísimo tiempo viviendo lejos de casa y cuenta todo lo que he hecho contigo. Y así hizo el hombre. Luego dice, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Y el 20, por favor. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. O sea, ese hombre no solamente se limitó, su corazón estaba tan agradecido por la liberación que Jesús había traído a su vida, que no se limitó a su familia. ¿A dónde fue él? A todas las ciudades que estaban alrededor. No fue ni siquiera una. ¿A cuántas fue? A 10, ¿sí? Entonces, de esta narración, ¿qué podemos concluir? ¿Sí? Número 1, ¿existen los demonios o no existen los demonios? Sí existen los demonios, ¿sí? Y si nosotros creemos en la veracidad de la Biblia, también deberíamos de creer en la veracidad de los demonios. El punto número 2, ¿será que ellos pueden entrar en los cuerpos de las personas o no? Sí pueden entrar en el cuerpo de las personas y de hecho necesitan un cuerpo, porque cuando Jesús fue a expulsar los espíritus inmundos, ¿qué fue lo que los espíritus pidieron? Que por favor los mandaran al hato de los cerdos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese capítulo, ¿tú crees que una persona puede ser poseída por un demonio o no? Sí. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, que era lo que pasaba con este hombre, tú puedes ser completamente poseído. ¿Qué quiere decir eso? Que el demonio toma control total sobre tu vida, tu mente, tu cuerpo, tus emociones, a tal punto que no puedes hacer nada al respecto. Porque yo no creo que este hombre haya querido vivir en el cementerio, ¿o ustedes creen que sí? Que él estaría contento de vivir en el cementerio, comer ahí y que sus amigos sean los muertos. Yo creo que no, ¿sí? Entonces, una persona que es poseída pierde la capacidad, ¿sí?, total de tomar decisiones, ¿sí? Es completamente controlada por el demonio. La siguiente pregunta es, ¿creen ustedes que un cristiano puede ser poseído? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nuestra vida, cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando tú le dijiste, Jesucristo, te necesito, ¿sí?, reconozco que tú has muerto por mis pecados, que tú resucitaste en el tercer día. ¿Qué pasó en ese momento con relación a ti? ¿Quién vino a morar dentro de ti? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a hacer morada en ti. Por lo tanto, un creyente nacido de nuevo no puede ser poseído. Lo que puede ser es influenciado. Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, hay 3 términos importantes. El primero, posesión. El segundo, influencia. Y el tercero, opresión o ser esclavo, ¿sí? El primero, posesión, ya lo explicamos. Hace referencia a una persona que no es convertida, ¿sí?, que puede ser poseída por un demonio, como el caso que vimos de este hombre gadareno. Está el segundo caso, que es la influencia. La influencia es lo que nosotros experimentamos a nivel mundial, ¿sí? Es lo que se vive a nivel mundial. Por ejemplo, en estos momentos hay operando un espíritu de control o un espíritu de Jezabel, ¿sí? Con todo esto del COVID, lo que han venido son restricciones, limitaciones, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes viajar, no puedes salir de la casa, no puedes visitar a familiares, tienes que estar restringido a máximo 6 personas. Y el hecho de estar influenciado por un principado o una potestad, ¿sí?, de temor, afecta nuestra vida. ¿De qué forma? Empiezas a experimentar ¿qué cosas? Temor, angustia, depresión, desolación, desesperanza, incluso siendo cristianos, temor a enfermar, ¿sí? Otra influencia fuerte que vemos es acerca del homosexualismo, por ejemplo, y lesbianismo.
de pronto para muchos sea lo más normal y común de esa vida porque es lo que vemos en el día a día, ¿sí? Pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, es enfática y no fue su diseño original. Entonces, constantemente con el homosexualismo y el lesbianismo, por ejemplo, ¿dónde nos bombardean? En los medios de comunicación, en las series, en los programas de televisión, incluso en las escuelas. Eso es lo que le enseñan a nuestros niños desde pequeñitos, que puede escoger su sexo, ¿sí? Enseñan acerca de la ideología de sexo. O incluso, explicaba también antes que con Álvaro estábamos viendo la aplicación de emoji. Y cuando tú te tomas la foto, ¿sí? Y aparece un muñequito más o menos parecido a tu cara, tú puedes vestir ese muñequito. Y si eres hombre, ¿sabes qué prendas te aparecían? De hombres, de mujer, ¿sí? Entonces, estamos bajo una influencia, ¿sí? Un espíritu de homosexualismo. Otro ejemplo para que podamos entender lo que significa una influencia es la mayoría de las religiones, ¿sí? Que están presentes hoy en día vienen como resultado de espíritus de engaño, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los mormones, ¿sí? Se dice que fue el ángel Moroni que se le aparece a John Smith y que le da toda una serie de revelaciones o enseñanzas. En el caso de los musulmanes, se le aparece el ángel Gabriel a Mahoma para dictar el libro sagrado de ellos, que es el Corán. ¿Sí? En el caso de los testigos de Jehová, afirman que Jesús es un ángel, que es el ángel Gabriel, y que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Sí? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que intenta el enemigo? Engañar para alejarnos de la verdad. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas 1, versículo 8 al 11? Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. El 9. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita, ¿sí? Nuestra autoridad, ¿cuál es? Es la palabra de Dios y por esa nos regimos, ¿sí? Y no nos movemos si no está escrito acá. Nosotros nos regimos todo lo que está en la palabra de Dios y no aceptamos, y de hecho Pablo dice que no deberíamos de aceptar si viniese una enseñanza diferente. En 2 Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Satanás? Engañarnos, ¿sí? Para que no podamos creer en la verdad y para que no podamos vivir en la verdad. Entonces, veíamos que hay 3 términos importantes. ¿Se acuerdan cuáles son? Uno, posesión. El otro, influencia. Y el otro, opresión o esclavitud. Ahora, la pregunta es, ¿será que un cristiano puede ser esclavizado? ¿Qué piensan? Sí. Podemos ser salvos, mas sin embargo ser esclavizados de la lujuria, de la inmoralidad sexual, por ejemplo. O ser salvos y estar esclavizados con la mentira, ¿sí? En Juan 10, capítulo 1, dice: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Y 10:10 dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Sí? Veíamos que había un redil, ¿sí? Y que había una puerta. La puerta hace referencia ¿a quién? A Jesucristo, ¿sí? Todo el que quiera entrar por ese redil, ¿por dónde tiene que pasar primero? Por la puerta que es Jesús. Pero si alguien intenta pasar por un lugar diferente, eso quiere decir que esa persona que es un ladrón, ¿sí? Pero dentro de ese redil, ¿quiénes están? Las ovejas. O sea, que el enemigo todo el tiempo, ¿qué es lo que va a querer? Entrar dentro de ese redil, ¿para qué? Para robarte, para matarte y para destruirte, ¿sí?
En el Salmo 23 dice que el pastor tiene una vara y un callado, ¿sí? Ese vara y ese callado dice que infunden aliento a nuestra alma. Ahora, ¿por qué infunden aliento? Porque esa vara, ¿para qué está? Para espantar a los lobos. Entonces, no podemos estar como llaneros solitarios, sino que tenemos que estar resguardados siempre, ¿por quién? Por nuestro pastor, ¿sí? Porque el pastor es el que va a traer descanso, aliento, seguridad a mi vida, ¿sí? Hay algunas preguntas que me gustaría hacerte, que son retóricas, no me las tienes por qué responder, sino respóndetela a ti mismo. Y acá, a través de estas preguntas, nos vamos a dar cuenta si podemos estar de pronto en ese momento esclavizados. La primera pregunta: ¿hay algún área de tu vida donde piensas que no has podido triunfar? ¿Sí? Que te mantienes estancado, que estás como en un desierto. ¿Hay algún área de tu vida donde te sientes impotente o indefenso? ¿Hay algún área de tu vida donde hayas confesado el pecado una y otra vez y sigas en el mismo ciclo vicioso? Ahora, otra pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que vas a leer a la Biblia y te quedas dormida? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Sí. Pero no es algo puntual, no es porque no dormiste bien el día anterior y por lo tanto te dio sueño. Siempre que vas a la Biblia, ¿sabes qué es lo que pasa? Hay un ciclo repetitivo, te quedas dormido. Y no debería de ser, porque debería de ser un deleite. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo todo el tiempo va a querer, ¿sí?, poner ese hambre y sed por la palabra de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que vienes al servicio y lo primero que empiezas a hacer es roncar apenas que te sientas? ¿No ha empezado la persona ni siquiera a predicar cuando ya tú estás en el quinto sueño? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Pueda que sea, si es algo puntual, no pasa nada. Un día que te acostaste tarde o que hiciste algo o tenías dolor, vale. Pero si todos los domingos tú te sientas y apenas que te duermas empiezas a roncar, eso no es normal. ¿Eso qué quiere decir? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas es porque seguramente estás esclavizado, ¿sí? Para ilustrar esto, déjame contarte una historia, ¿sí? Imagínate que antes de venir acá, tú te estabas alistando, estabas a las carreras, saliste corriendo porque se te hizo tarde y resulta que dejaste una ventana abierta, ¿sí? Y habías escuchado la noticia de que había un ladrón por ahí rondando. ¿Tú crees que ese ladrón va a desperdiciar oportunidad? No. Entonces, imagínate qué pasa. El ladrón viene, se da cuenta que la casa, que no hay nadie, se mete por la ventana y la sorpresa que tú te llevas es que cuando llegas a tu casa, adivina quién está. El ladrón, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿ese ladrón es dueño de tu casa? No. ¿Sí? ¿Quién es el dueño? Tú. Pero en ese momento, ¿para qué está el ladrón dentro de tu casa? ¿Para qué? Para robarte, para matarte y para destruirte. Para tú sacar a ese ladrón, ¿qué tienes que hacer? Si eres fuerte, si vas al gimnasio todos los días, si tienes músculos, de pronto podrás desafiarlo y caerle a golpes, pero no creo que sea la condición de muchos de los que están acá, ¿o sí? La única forma de sacar a ese ladrón es esposándolo, ¿sí?, y sacándolo fuera. Ahora, otra ilustración. Imagínate que hay un cristiano nacido de nuevo y resulta que por la razón que sea, de pronto estaba súper desesperado y en su vida anterior de conocer a Cristo era drogadicto, ¿sí? Pero resulta que está en una situación desesperante y decide ingerir drogas. Por el hecho de ser cristiano, ¿será que esa droga no va a tener ningún efecto en el cuerpo? ¿Qué creen? O el hecho de ser cristiano le hace inmune a que la droga ejerza algún efecto en el cuerpo. No tiene inmunidad. Igual va a sufrir las consecuencias de esa droga. Y seguramente esa persona va a terminar haciendo algo que no quería hacer, algo fuera de sí, como le pasó al gadareno. El gadareno, ¿cómo estaba? Completamente sucio, desvestido, moribundo, despeinado, se hacía daño a sí mismo. ¿Sí? Seguramente bajo la influencia de esas drogas o de ese alcohol, la persona va a hacer algo que no va a querer hacer. Y eso no solamente afecta negativamente a esa persona, sino también a quién, a su familia. ¿Sí? Si nosotros
empezamos a ver pornografía, ¿sí? O si un cristiano empieza a ver pornografía, sea hombre, mujer, joven o adulto, al principio dirá, no pasa nada, ¿sí? Con un poquito que vea no me va a hacer nada. Pero ¿sabes qué va a pasar al siguiente día? Tú te vas a levantar con más ganas de ver. Entonces ya no fue una vez, sino 2 veces, 3 veces. Y cuando llegas a ver, ya tus pensamientos están en esa imagen que vistes. Y lo único que vas a querer es llegar a tu casa, encerrarte, a seguir viendo lo mismo. Y la pornografía, ¿sí? Por darles un ejemplo, tarde o temprano, ¿qué terminará haciendo? Atrapándote, ¿sí? Tarde o temprano te atrapará. Y tiene sus consecuencias. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Que pierdas una relación, aunque pierdas tu matrimonio, ¿sí? Porque te imaginas que tu esposa se dé cuenta que tú estás esclavizado a la pornografía y que todo el tiempo te encuentre en el mismo círculo vicioso. ¿Cómo se sentirá esa persona o viceversa? Entonces, no pensemos que si abrimos una puerta no pasa nada, porque sí pasa. Y si yo sé que hay un león que se escapó de un zoológico, lo primero que yo voy a hacer, ¿sí? Si sé que está cerca, al salir de este edificio, ¿qué va a hacer? Tú vas a abrir la puerta, por lo menos yo, no sé si ustedes, me medio asomo, no saldría completamente, yo haría así, asomaría la cabeza a la derecha y a la izquierda, por acá no se ve león, enfrente tampoco, llamaría al Uber y me engancharía inmediatamente. Pero ni por el chira saldría como si nada, ¿sí? Porque hay una alerta. Y lo mismo, cada vez que tú abres una puerta es como salir desprevenidamente sin tener en cuenta que quién está afuera. Un león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar, ¿sí? Entonces, la única forma de realmente yo poder experimentar libertad en mi vida es primeramente reconociendo que estoy esclavizada. Si tú no reconoces que estás esclavizada en cierto área de tu vida, la libertad no va a poder venir. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre gadareno cuando vio a Jesús? A pesar de que tenía una legión, tenía entre 6,000 y 6,300 demonios, ¿qué fue lo que hizo en ese pequeño momento de cordura? Se arrodilló, se inclinó, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un área de nuestra vida en esclavitud? Es humillarnos, es reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, ¿sí? Hay un versículo que nos muestra claramente que los cristianos pueden estar en esclavitud. Juan capítulo 8, versículo 31 al 33. Del 31 al 33. Dice, Jesús les dijo a los que creyeron en Él. ¿A quién se estaba Él refiriendo? ¿A los incrédulos? A los que creyeron en Él. Y dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Los que se mantienen qué? Fieles a mis enseñanzas. No es lo que yo crea, no es lo que yo piensa, no es lo que a mí me guste, ¿sí? Es lo que el Señor piensa, es lo que el Señor desea, es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. En el siguiente versículo, y conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es aceptar mi verdad. Al aceptar mi verdad, ¿qué es lo siguiente que va a venir? Libertad a mi vida. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Pero nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los harás libres? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Y ahí, ¿quién era el que estaba hablando? El mismo Jesús. ¿Y a quién le estaba hablando? A sus discípulos. ¿Y qué les estaba diciendo? Que estaban esclavizados. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Que no, yo lo siento, yo no soy esclavizada, yo soy hijo de Abraham. Esa fue la respuesta de ellos, ¿sí? Pero resulta que si tú empiezas a chequear el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, ¿qué te encuentras? Que ellos habían sido esclavos ¿de quién? ¿De quién? De Egipto. También habían sido esclavos ¿de quién? De los babilonios, de los asirios, de los caldeos, de los griegos. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No, yo nunca he sido esclavos. Y en ese momento que ellos estaban haciendo la declaración,
¿De quién eran esclavos? ¿De quién? Del pecado, pero en ese momento físicamente eran esclavos de Roma, de los romanos, ¿sí? Y tal vez esa es la condición tuya en ese momento sentado en la silla. Eso no es para mí, eso no es conmigo. Esclava, ¿yo de qué, por favor? Si soy un creyente, si soy nacido de nuevo. El hecho de que seamos creyentes no quiere decir, ¿sí?, que no seamos esclavos. Porque podemos estar siendo en este mismo momento, sentados en esta silla, esclavos del orgullo. ¿En qué momento esclavos del orgullo? Cuando confío en mi propia fuerza, cuando no me gusta que me digan las cosas, cuando lo que yo digo es lo correcto, cuando no acepto enseñanza de nadie más, cuando me paso aún de los límites que me establecieron, cuando pienso que tengo todo el derecho de hacer lo que quiera y de no someterme a ninguna autoridad, cuando creo en mi propia sabiduría y cuando creo en mi justicia propia. ¿Sí? Creer en mi justicia propia que es que yo todo lo hago correcto. No es que yo no me equivoco, es todo yo lo hago bien. ¿Sí? Entonces, podemos estar siendo esclavos del orgullo. ¿Se acuerdan qué fue lo que le pasó a Pedro? Cuando Jesús estaba diciendo que ellos iban a tener que padecer y que le negarían, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Nunca suceda esto, señores, nunca lo haré. ¿Y qué pasó a Pedro después? Lo negó, ¿sí? Él pensaba que jamás iba a poder equivocar. Cuando llegaron los soldados a arrestar a Jesús, de todos los discípulos, y era también, habían como 100 soldados, de todos los discípulos, ¿quién fue el único que fue a pelear y a volar oreja? Pedro. Con esa actitud, ¿qué fue lo que quiso demostrar? Yo puedo con toda esa cantidad de soldados, ¿sí? Estaba lleno de orgullo. Un caso de justicia propia lo vemos en Job. Si tú te pones a leer el libro de Job, hay un versículo que dice que él se veía justo ante sus propios ojos, que no había mancha, que no había defecto. En otras palabras, ¿a quién estaba describiendo? Al Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestra justicia no viene de nosotros. ¿De quién viene nuestra justicia? Del Señor. ¿Sí? Somos esclavos también cuando estamos llenos de temor. Temor al futuro, temor al hombre, temor a fracasar, temor al que dirán. Estoy siendo esclava cuando tengo lujuria, ¿sí? Hay pornografía declarada, pero hay pornografía que no es declarada. El simple hecho de tú prender una serie que tenga alto contenido sexual, ahí ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Abriendo puertas, ¿sí? Entonces, si la serie no está declarada con alta pornografía sexual, pero tiene muchas escenas, ¿será que siendo tú adulto tú verías eso con tus hijos? No. ¿Y será que si tú eres joven tú verías eso con tus padres? Yo creo que tampoco, ¿sí? Ahora, si tú buscas un lugar escondido fuera de la sala, en tu teléfono o en tu tablet, ¿qué quiere decir eso? Que estás siendo esclavo de algo porque ¿qué estás haciendo? Te estás escondiendo. Si yo no tengo nada que ocultar, yo lo hago a la luz del día, ¿sí? También puedo estar siendo esclavo a la ira, al rencor, al resentimiento, a celos o al control, ¿sí? ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús cuando ellos dijeron, no, Señor, yo no tengo esclavitud, eso no es conmigo? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? La encontramos en versículo 34 al 36. Jesús contestó, lo podemos leer entre todos, por favor. Les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿quién es esclavo del pecado? Todo el que comete pecado. El siguiente. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Para yo poder ser libre, ¿qué tengo entonces que dejar de hacer? De cometer pecado, ¿sí? Yo como creyente decido vivir en la condición de hijo o vivir en la condición de ¿qué? De esclavo, ¿sí? Cuando empiezo a obedecer mis deseos, mis pasiones, mis pensamientos y no alinearme a la palabra de Dios,
¿sí? Romanos 6:16, ¿qué dice? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Yo soy esclava de todo lo que yo decido obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. Entonces no puedo decir no pasa nada. Porque ¿cuál es la consecuencia del pecado? ¿A dónde te lleva? A la muerte. O puedes decidir obedecer a Dios, la cual lleva ¿a qué? A una vida recta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso que yo necesito hacer para realmente ser libre? Obedecer, reconocer que ¿qué? Que estoy pecando, porque si tú no reconoces que hay pecado o que no eres esclavo del pecado, ¿cómo va a venir la libertad para tu vida? ¿Sí? Cometer pecado es sinónimo de practicar el pecado. Hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. Cuando tú pecas es algo puntual, tú le pides perdón, tú tuviste un mal día, ¿sí? Estabas llena de enojo, de ira, te comiste a alguien, ¿sí? Pero luego, ¿qué haces? El Espíritu Santo que empieza a hacer contigo, a redarguirte, ¿sabes qué? Fulanito, perdóname, de verdad no sé qué, se me fueron las luces. Pero cuando yo estoy practicando el pecado, cuando me enojo no solamente hoy, sino mañana, pasado mañana, y es un círculo vicioso, ¿sí? En griego, cometer pecado significa formular un plan para pecar. Formular un plan para pecar. Cuando yo formulo un plan para pecar, entonces estoy siendo sierva ¿de qué? Del pecado, ¿sí? ¿Cuándo formulamos un plan para pecar? Los jóvenes, por ejemplo. Cuando están en la casa, invitan a la amiguita. ¿Cuándo invitan a la amiguita a la casa? Cuando la casa está ¿qué? Sola, ¿sí? Se perfuman, tienen todo planeado. Ahí están formulando un plan para pecar. O viceversa, cuando es la amiguita la que invita al amiguito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Sí? Reconocer mi error, pedirle perdón a Dios, entender que nuestra lucha es real, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Potestades, principados, gobernadores de maldad y espíritus malignos. ¿En qué momento llega la libertad? En el momento en que yo decido hacer lo que hizo el gadareno. ¿Qué fue lo que hizo el gadareno? Se humilló, se inclinó, se doblegó, se arrepintió, ¿sí? En ese momento en que yo me inclino y le digo, Señor, necesito ayuda con este área porque no puedo dejar de pecar, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a liberarme de esa esclavitud, de ese cautiverio, ¿sí? Entonces, realmente, lo que tenemos que entender en este día, iglesia, ¿sí? Es que estamos en una lucha. Y que no tenemos por qué afligirnos o sentirnos mal si estamos esclavizados en un área. Porque Jesús, ¿para qué vino? ¿Para traer qué? Libertad, ¿sí? Vamos a volver al primer versículo, Isaías 61:1. ¿Para qué fue que vino nuestro Señor? Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán libertados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Entonces, si algún área de mi vida está en esclavitud, ¿qué es lo que el Señor promete? Liberarme de ese cautiverio, de esa prisión. ¿Pero qué tengo que hacer? Simplemente ¿qué? Humillarme, reconocer mi error, mi pecado y humillarme. Si no nos humillamos, ¿cómo va a venir la ayuda de parte de Dios? ¿Sí? Y no nos pongamos mal cuando nos corrijan, cuando nuestras autoridades nos corrijan, no nos pongamos mal, ¿sí? No lo tomemos personal. Más bien seamos diligentes, ¿sí? En trabajar ya sea nuestra carne o alguna influencia que tenga algún demonio. Si hay un espíritu de control por ahí rondando y alguien te dice, trabaja el control, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Será que me tengo que poner mal y ponerme a llorar? Antes me dijeron que trabaje mi control. No, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame, ¿sí? Y Dios, Jesús, va a venir a tu ayuda. ¿Qué te parece si ahí donde estás, ¿sí? Te pones de pie y le damos gracias al Señor
por el día de hoy. ¿Sí? O como estés más cómodo, lo importante es que puedas concentrarte. Bueno, Espíritu Santo, muchas gracias, Señor, por enseñar a nuestro corazón, Espíritu Santo, porque tú estás, Señor, en medio de nosotros, Señor, para liberarnos, Señor, para quitar, Señor, todo yugo de esclavitud. Gracias, Señor, porque éramos indiferentes, Señor, al mundo espiritual. Y tal vez, Señor, muchas de las batallas, Señor, que vivimos, Señor, las vivimos derrotados, Señor, porque no entendemos, Señor, que nuestra lucha, Señor, no es contra sangre ni carne, sino contra gobernadores, principados, huestes de maldad, bendito Dios. Pero tú eres poderoso, Señor, para liberarme, para sanarme, Señor. Tú viniste, Señor, a esta tierra, Señor, para traer libertad a mi vida, Señor, para llevarte todo cautiverio, toda opresión del enemigo. Por eso te doy gracias. Y ahí donde estás, yo te invito a que le digas, Señor, tengo este pecado recurrente. Estoy siendo esclavizada en este área. No puedo dejar de hacer esto o aquello, no puedo dejar de ser orgulloso, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Porque en vez de confiar en ti, confiamos en nuestra justicia propia, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestra sabiduría y en nuestra fuerza, Señor. Y hoy queremos decirte, Señor, que queremos dejar, Señor, ese pecado continuo de orgullo, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos dado lugar al diablo con nuestro enojo, Señor. Porque muchas veces hemos dejado, Señor, que el enojo controlara nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque hemos abierto puertas, Señor, a la amargura, al resentimiento, Señor, a la falta de perdón, a los celos, a la envidia, al control, Señor. Y cuando estamos esclavizados, Señor, hay grilletes, Señor, y hay cadenas. Pero tú eres el único, Jesucristo, que puede romper esos grilletes y esas cadenas. Solamente tú puedes traer libertad total y verdadera. Porque en tu palabra tú dijiste que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Y queremos vivir, Señor, en la condición de hijos. No queremos vivir en la condición de esclavos, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana, en esta tarde, humillamos nuestro corazón delante de ti, Señor, así como hizo ese hombre gadareno, Señor, que se doblegó, inclinó su corazón, Señor, imploró tu ayuda, Señor, y en ese mismo momento fue liberado. Dios no tarda a sus promesas, Él está pendiente de aquellos que tienen el corazón contrito y humillado. Tu palabra dice, Señor, que al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, pero que al orgulloso, Señor, al que se cree sabio en su propia opinión, tú dices que lo miras de lejos, Señor. Por eso, Señor, decido, Señor, tomar tu yugo, que es fácil y ligero, Señor. Quiero aprender de ti, que eres manso y humilde, Señor. Y solamente de esa forma, Señor, hallará descanso mi alma, Señor. Tú eres el pastor de mi vida, Señor. Tú diste tu vida por amor a mí, Señor. Y yo pertenezco a tu redil, Señor. Y quiero estar cerca de tu corazón, Señor. De tal manera, Señor, que cuando venga el ladrón, cuando venga el lobo, Señor, con tu vara y con tu callado, Señor, tú puedas ahuyentar, Señor. Yo te doy gracias porque mi vida, Señor, está segura en tus manos, Señor. Por eso levantamos, Señor, alabanza y levantamos adoración, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Gracias.